Muy buenas tardes, sean bienvenidos todos y cada uno de ustedes a Iglesia Renacer. El día de hoy queremos hablar de algo que creo también nos va a tomar un par de semanas, si no más. Y estoy refiriéndome a lo que es nuestra santificación. Nuestra santificación. Quiero comenzar el día de hoy entonces hablando acerca de esto que he titulado yo, el mensaje de hoy, el viaje de nuestra santificación. El viaje de nuestra santificación. La santificación es el proceso espiritual que separa al creyente para Dios, y este comienza en la regeneración y continúa a través de la vida del creyente. O sea que no es algo que sucede y ya no hay absolutamente nada que hacer. No. En el momento de nuestra regeneración, de nuestra conversión, iniciamos entonces nuestra santificación. Y eso va a continuar a través de toda la vida del creyente. De hecho, se va a terminar cuando nosotros, ya sea fallezcamos, partamos de esta tierra, o el Señor nos lleve. Una de dos. Ese es el proceso de la santificación. Quiero que vaya junto conmigo al libro de Hebreos, capítulo 10. Hebreos 10, versículo 14. Y nos dice la Escritura: pues mediante esa única ofrenda, Él perfeccionó para siempre a los que está haciendo santos. Mire, me encanta. Pues mediante esa única ofrenda. ¿Cuál única ofrenda? La ofrenda de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Él, el Señor Jesús, perfeccionó. Me encanta cómo lo dice. Perfeccionó. O sea que ya es una obra que está hecha. Aunque, como le dije, sigue continuando a través de nuestras vidas. Perfeccionó para siempre a los que está haciendo santos. Sí, este es el proceso. Dios está en el proceso de santificarnos, aunque ya fuimos santificados en Él. Pero nuestra vida tiene que seguir en un proceso de santificación. Por eso Él nos está haciendo santos, apartados para Él, para el uso exclusivo de Él. La santificación está completa cuando el creyente está completamente separado del mundo. Esto es, en su muerte física. Es interesante. Esta santificación está completa, se va a completar. ¿Cuándo? Cuando estemos completamente separados del mundo. Pero mientras estemos con vida, estamos aquí en este mundo y seguimos en este mundo. Número 1, entonces, el comienzo posicional de la santidad. Quiero que vea el comienzo posicional de la santidad, o sea, nuestra posición en lo que es nuestra santidad. Veamos. Hechos 20:3 nos dice lo siguiente: y ahora los encomiendo a Dios y al mensaje de su gracia, que tiene poder para edificarlos y darles una herencia junto con todos los que Él ha consagrado para sí mismo. Me encanta. Y ahora los encomiendo a Dios. O sea, ya que hemos sido regenerados. ¿Y qué? Y al mensaje de su gracia. Este mensaje de la gracia de Dios que tiene el poder para edificarlos y darles una herencia junto con todos los que Él ha consagrado, la consagración para sí mismo. Hemos sido llamados a salir del mundo y comenzar una nueva vida en Cristo Jesús. El proceso de la santificación. En Hechos 26, 17 y 18 encontramos lo siguiente. Nos dice: y yo te rescataré de tu propia gente, de los gentiles. Sí, te envío a los gentiles
para que les abras los ojos a fin de que pasen de la oscuridad a la luz y del poder de Satanás a Dios. Mira qué excelente. Esto es lo que Dios espera que cada uno de nosotros hagamos una vez hemos sido regenerados, pues Él nos da el poder para hacerlo. Antes de esto, de la regeneración, no poseemos ese poder. ¿Qué dice? Para que les abras los ojos. Es interesante que cuando nosotros predicamos el Evangelio, es el Espíritu Santo el que abre los ojos de los oyentes. ¿Para qué? Para que pasen de la oscuridad a la luz. Mira qué tremendo. O sea, que ya no sigamos haciendo las obras muertas, que ya no sigamos viviendo en las tinieblas, sino que ahora pasemos ¿qué? A la luz admirable de nuestro Señor Jesucristo. Y del poder de Satanás a Dios. Es tremendo, porque antes de convertirnos estábamos bajo el poder de Satanás. Pero ahora que hemos sido convertidos al Señor, regenerados, nacidos de nuevo, entramos ¿qué? A vivir bajo el poder de Dios. Excelente. En Hechos 26, 17 y 18 nos dice lo siguiente. Entonces cuando nosotros hemos nacido de nuevo, entonces recibirán el perdón de sus pecados y se les dará un lugar entre el pueblo de Dios, el cual es apartado por la fe en mí. Mire qué tremendo. Nosotros, usted y yo, si hemos nacido de nuevo, si hemos sido personas regeneradas, personas que hemos nacido de nuevo, hemos sido ¿qué? Hemos sido apartados para Dios. Dios quiere usar nuestras vidas. Por eso nos regeneró, lo que no podíamos hacer nosotros. Apartados por la fe en mí. Y una vez más, es esa fe que el Espíritu de Dios nos da al escuchar el mensaje del Evangelio. Veamos 1 Corintios capítulo 1, versículos del 1 al 2. Y nos dice lo siguiente. Yo, Pablo, quiero que pongan mucha atención. Yo, Pablo, elegido por la voluntad de Dios para ser un apóstol de Cristo Jesús, escribo esta carta junto con nuestro hermano Sóstenes. Importante, ¿qué dice? Hemos sido nosotros elegidos por la voluntad de Dios. Sí, esto de la salvación no es una voluntad humana, es voluntad de Dios. ¿Somos nosotros los que elegimos a Dios? No, es Él quien nos elige a nosotros. Por eso, gloria sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos escuche, antes de la creación, antes de la fundación del mundo, Él nos eligió para que ahora, en el presente, al escuchar el mensaje de salvación, pudiéramos responder a este llamado que el Espíritu Santo hace a nuestras vidas. Versículo 2. Va dirigida a la iglesia de Dios en Corinto, a ustedes que han sido llamados por Dios para ser su pueblo santo. ¡Qué excelente! Una vez más, esto va dirigido a la iglesia de Corinto, aunque es aplicable al día de hoy a nosotros. A ustedes que han sido, ¿qué? Llamados. Mire qué excelente. Yo no clamé a Dios. Él es el que me hace el llamado a mí. Yo clamo por su misericordia. Pero es Él quien me da el llamado. ¿Y cuál es el llamado? El llamado es para que yo venga a ser su pueblo santo. La santidad, recuerde que sin santidad nadie verá a Dios. Por lo tanto, debemos entender que hemos entrado entonces a ser regenerados. Entramos en este viaje maravilloso para nuestra santificación. Seguimos leyendo 1 Corintios 1, del 1 al 2. Dice, Él los hizo santos. Entienda, Él los hizo santos, porque santificación es apartar algo o a alguien para dedicarlo al uso exclusivo de Dios. Eso es santificación. Entonces, por eso dice, Él los hizo santos.
¿Cómo nos hizo santos? Por medio de Cristo Jesús, tal como lo hizo con todos los que en todas partes, ¿se da cuenta?, invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y Señor de nosotros. En otras palabras, cuando hablamos nosotros de la santidad, la santificación, es algo que ya ocurrió en Cristo Jesús, es algo que ocurre a través de toda nuestra vida, hasta que muramos o el Señor venga por nosotros. Entonces entramos a lo que es ya nuestra glorificación. Glorificación. 1 Corintios 6, 9 al 11 nos dice lo siguiente. ¿No se dan cuenta de que los que hacen lo malo no heredarán el reino de Dios? No se engañen a sí mismos. Los que se entregan al pecado sexual o rinden culto a ídolos o cometen adulterio o son prostitutos o practican la homosexualidad. Mire, es una lista increíble que dice los que se entregan al pecado sexual. En otras palabras, si nos estamos entregando al pecado sexual, yo dudaría mucho que hayamos sido verdaderamente regenerados. ¿Por qué? Porque la regeneración, nos dice Pablo, que el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas han pasado. No puedo seguir viviendo de la misma manera. ¿Sí? En la regeneración, el Señor nos da ahora un nuevo espíritu, nos da un corazón de carne que puede entonces ahora responder a la invitación de Dios, al llamado de Dios. Los que se entregan al pecado sexual o rinden culto a ídolos, la idolatría, o cometen adulterio, o son ¿qué? O son prostitutos, aquellos que venden su cuerpo, ¿o qué? O practican la homosexualidad. Seguimos leyendo. O son ladrones, o ávaros, o borrachos, o insultan o estafan a la gente. Y termina diciendo el versículo 10, ninguno de esos heredará el reino de Dios. De nuevo, sin santidad nadie verá al Señor. ¡Qué tremendo! Este montón de pecados que nos acaba de describir y nos asegura que ninguno de esos va a heredar el reino de Dios. Versículo 11 nos recuerda el apóstol Pablo, algunos de ustedes antes eran así, ¿se da cuenta? Antes éramos así, ya no podemos seguir viviendo de esa misma forma, pero fueron limpiados, fueron hechos santos, una vez más, fueron hechos justos ante Dios al invocar el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. Qué excelente, por eso le digo, a veces no entendemos, pero así es la cuestión. Escuchamos el mensaje del Evangelio, el Espíritu Santo viene y nos convicta de pecado y nos da la fe para poder creer en lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Entonces, al darnos esa fe, depositamos esa fe en el sacrificio de Cristo Jesús y eso nos hace que justos delante del Señor. Pero la justificación no se detiene. Ahora viene el Señor y quiere que Él nos limpia y nos hace ¿qué? Santos. Y una vez más, el hecho de que sea santo no quiere decir que ya no tengo que hacer absolutamente nada. No, porque ese es posicionalmente que soy santo. Ahora tengo que vivir esa santidad. Número 2. En la regeneración somos limpiados del pecado. ¡Qué excelente! Es en la regeneración que somos limpiados del pecado. Vea lo que dice Juan 3, 1 al 5. Había un hombre llamado Nicodemo, un líder religioso judío de los fariseos. Una noche fue a hablar con Jesús. Rabí, le dijo, todos sabemos que Dios te ha enviado para enseñarnos. Las señales milagrosas que haces son la prueba de que Dios está contigo. Miren, Nicodemo era un líder religioso de los fariseos y vino al Señor.
Otras traducciones nos dice, como nos dice acá, una noche. Vino de noche porque tal vez no le convenía a él ser visto hablando con Jesús cuando los fariseos no creían en Jesús. Estaban en contra del Señor, de sus enseñanzas. El versículo 3 dice, Jesús le respondió, te digo la verdad, a menos que nazcas de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Mire, ahí está bien claro. Esto del nuevo nacimiento, de nacer de nuevo, no es un invento nuestro, es un invento de Dios. Le dice a Nicodemo, te digo la verdad, a menos que nazcas de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. No podemos ver el reino. Y si no podemos verlo, ¿cómo vamos a entrar? ¿Cuál es la condición? A menos que nazcas de nuevo. Tenemos que nacer de nuevo, porque solamente una persona que ha nacido de nuevo puede entrar en el proceso, en el viaje de la santificación. Versículo 4. ¿Qué quieres decir?, exclamó Nicodemo. ¿Cómo puede un hombre mayor volver al vientre de su madre y nacer de nuevo? Mire, este gran líder religioso no entendió, no tenía la capacidad. ¿Por qué? Porque estaba muerto en sus delitos y pecados. Y usted dirá, hermano, pero es un líder religioso. Correcto, es un líder religioso que también necesita, al igual que todo ser humano, nacer de nuevo. Sigamos leyendo. Jesús le contestó, te digo la verdad. Y me encanta te digo la verdad. O sea, como quien dice, te han mentido, estás en un engaño, estás viviendo una falsedad. Te digo la verdad, nadie puede entrar en el reino de Dios, ¿sé qué? Si no nace de agua y del Espíritu. ¡Qué excelente! Si no nace del agua y del Espíritu. Una vez más, el Señor recalcando que hay que nacer de nuevo. Y al nacer de nuevo no estamos hablando entrar al vientre de nuestra madre y nacer otra vez, porque entonces volveríamos a nacer humanamente como pecadores. Está hablando de un nuevo nacimiento espiritual que únicamente lo puede producir Dios en nosotros. No hay nada que nosotros podamos producir en nosotros mismos para nacer de nuevo. En el libro de Tito, capítulo 3, versículos del 3 al 5, Tito 3, del 3 al 5 nos dice lo siguiente. En otro tiempo nosotros también éramos necios y desobedientes. Mire, ¿cuántos éramos necios y desobedientes? Se nos decía, se nos predicaba, se nos compartía y no hacíamos caso. Éramos necios, desobedecíamos. Fuimos engañados y nos convertimos en esclavos de toda clase de pasiones y placeres. Así vivíamos, esclavos de toda clase de pasiones y placeres. Nuestra vida estaba llena de maldad y envidia. ¿Y qué dice? Y nos odiábamos unos a otros. Por eso es que es tremendo poder escuchar a hermanos en la iglesia que no pueden verse ni en pintura, necesitan nacer de nuevo, necesitan convertirse. ¿Por qué? Porque dice, esta era nuestra antigua vida, esta era la forma errada en la que nosotros vivíamos, siendo necios y desobedientes. Nos odiábamos unos a otros, pero cuando Cristo viene y nos hace nacer de nuevo, Él pone ese corazón de carne. Ahora sentimos nosotros amor por los demás hermanos. Que no le digan, que no le cuenten. Versículo 4. Sin embargo, cuando Dios nuestro Salvador dio a conocer su bondad y amor, cuando, ¿qué dice? Nuestro Dios Salvador o nuestro Salvador. Cuando Dios nuestro Salvador dio a conocer su bondad y amor, o sea, cuando nos dimos cuenta, cuando escuchamos el Evangelio y el Espíritu Santo nos convictó, Él nos salvó,
no por las acciones justas que nosotros habíamos hecho, sino ¿por qué? Sino por su misericordia. Nos lavó, quitando nuestros pecados, y nos dio un nuevo nacimiento y vida nueva por medio del Espíritu Santo. ¿Se da cuenta cómo lo que le vengo compartiendo no son ideas mías? Es bíblico. Este nuevo nacimiento es bíblico. ¿Cómo nacemos? Es bíblico. Es a través de escuchar el Evangelio, a través de ser sensibles a la voz del Espíritu Santo que nos constriñe, que nos dice que somos pecadores y que necesitamos con urgencia poner nuestra fe en el sacrificio de Cristo Jesús en la cruz del Calvario, porque no hay absolutamente nada que usted y yo podamos hacer para ganarnos la salvación. Que dice Ezequiel 36, 25 al 27. Ezequiel 36, 25 al 27 nos dice, esto es lo que Dios le dijo en el Antiguo Testamento, dijo a través de Ezequiel: entonces los rociaré con agua pura y quedarán limpios, lavaré su inmundicia y dejarán de rendir culto a ídolos. ¿Se acuerdan la idolatría antes? Ahora que hemos sido lavados con esta agua pura de la palabra de Dios, ahora que hemos sido lavados de la inmundicia, dejamos entonces a un lado la idolatría. Que dice 26, les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. ¿Se da cuenta? De nuevo, no es cosa que nos inventamos, es cosa bíblica, es sana doctrina. Les quitaré ese terco corazón de piedra y les daré un corazón tierno y receptivo. ¡Qué excelente! Tierno para, como persona adulta, como persona madura, hacer a un lado las ofensas de mi hermano que está inmaduro todavía, que está en el proceso, al igual que nosotros, de la santificación, y receptivo para poder atender a las órdenes, a la invitación que Dios nos está haciendo a santificarnos a través de nuestro estilo de vida, de acuerdo a su voluntad. Corazón tierno y receptivo. Versículo 27 nos dice: pondré mi espíritu en ustedes para que sigan mis decretos y se aseguren de obedecer mis ordenanzas. Mire, ¿para qué puso Dios el Espíritu Santo en nosotros? ¿Para que qué? Para que sigan, para que obedezcan mis decretos y se aseguren de qué? De obedecer mis ordenanzas. ¿Cuánta persona que se llama cristiana, pero no siguen los decretos de Dios? ¿Cuántas personas que se llaman cristianas, pero no obedecen las ordenanzas del Señor? Es una contradicción, ¿no le parece? Porque si he nacido de nuevo, ya ese corazón terco, ese corazón necio, ya tuve que haberlo crucificado con Jesús. Ahora recibo un nuevo corazón y este corazón es tierno, puedo amar inclusive a mis enemigos. ¿No nos dijo el Señor? Amad a vuestros enemigos. ¿Por qué? Porque tengo este corazón ahora tierno. Tengo este corazón que ahora se inclina por escuchar la voz del Espíritu Santo que ha sido puesto en mí. ¿Para qué? Para seguir sus decretos y obedecer sus mandamientos. Número 3. En la regeneración somos purificados y liberados del dominio del pecado. Escuche, esto es tremendo. Somos purificados y liberados. Ya no más tengo que seguir obedeciendo al pecado. Ya no más tengo que vivir siguiendo la corriente de mis pasiones desordenadas.
de mis impulsos naturales, no más. ¿Por qué? Porque he sido una persona regenerada. Ya no más tengo que vivir bajo el dominio del pecado. Veamos la Escritura. Romanos 6, 1 al 4 nos dice lo siguiente. Romanos 6, del 1 al 4 nos dice lo siguiente. Ahora bien, ¿deberíamos seguir pecando para que Dios nos muestre más y más su gracia maravillosa? Algunos piensan de esa forma, ¿verdad? Por supuesto que no, es la respuesta. Nosotros hemos muerto al pecado, entonces, ¿cómo es posible que sigamos viviendo en pecado? ¿Se da cuenta? Es una contradicción. A menos de que no haya nacido de nuevo, entonces, a menos que no haya muerto al pecado, entonces es lo más natural de hacer. Es pecar. Qué tremendo, no lo digo yo, lo dice la Escritura. Versículo 3. ¿O acaso olvidaron que cuando fuimos unidos a Cristo Jesús en el bautismo, nos unimos a Él en su muerte? ¿Se da cuenta? El bautismo es un simbolismo de que yo estoy muriendo a mí mismo, me están sepultando en estas aguas bautismales y cuando salgo a una nueva vida en Él. ¿Qué dice? Versículo 4. Pues hemos muerto y fuimos sepultados con Cristo mediante el bautismo. Y tal como Cristo fue levantado de los muertos por el poder glorioso del Padre, ahora nosotros también podemos vivir una vida nueva. Gloria sea a nuestro Señor Jesucristo. Gracias al Padre Celestial, que el día de hoy, al ser regenerados, podemos vivir una vida nueva, no la misma historia que veníamos viviendo antes. No más, esta vida es algo nuevo. ¿Quién la produce? La produce Dios. ¿Quién la va a mantener? Es Dios. Por eso le dije, este viaje, este camino de la santidad va a durar ¿hasta cuándo? Hasta que nosotros nos muramos. O Él venga por nosotros, una de dos. Pero mientras tanto, no nos escapamos. Hay que vivir en esa vida nueva, una vida de santidad. Me encanta. Número 4. En esto no quiere decir que no luchamos más con el pecado. No se confunda. Porque mucha gente piensa, ¿verdad? Que, bueno, soy nacido de nuevo, entonces ahora ya no voy a sentir la inclinación al pecado. No, sigues viviendo en este cuerpo. Sigues, la naturaleza pecaminosa sigue ahí, pero ahora, a diferencia de antes, es que ahora tienes el poder para vencer. Ese poder no es tuyo, es de Dios. Es el Espíritu Santo morando en ti el que te da el poder para vencer la tentación. No quiere decir que no luchamos más contra el pecado, seguimos luchando y vamos a seguir luchando hasta el lecho de nuestra muerte. Romanos 7, 14 al 25 nos declara: por lo tanto, el problema no es con la ley, porque la ley es buena y espiritual. El problema está en mí. Mire qué tremendo, dígale al hermano ahí, el problema está en mí. ¿Cómo que el problema está en mí? Porque ¿qué dice? Porque soy demasiado humano, ¿se da cuenta? Soy demasiado humano, un esclavo del pecado. Versículo 15, realmente no me entiendo a mí mismo, porque quiero hacer lo que es correcto, pero no lo hago. En cambio hago lo que odio. Mire, esa es la lucha interna en cada uno de nosotros. No es que ya dejamos de luchar contra el pecado, no, seguimos. Sigue diciéndonos Pablo. Pero si yo sé que lo que hago está mal, eso demuestra que estoy de acuerdo que la ley es buena. Porque la ley me lo dice, me lo aclara. ¿Qué dice?
entonces no soy yo el que hace lo que está mal, sino el pecado que vive en mí. Por eso es que tengo que luchar todos los días para asegurarme de mantener ese pecado bajo la planta de mis pies. No me puedo dormir, porque ese se levanta, ese se escabulle, porque quiere seguir esclavizándome. Pero ahora tengo el Espíritu Santo en mí. Tengo esa nueva vida que Dios me dio, ese nuevo corazón tierno que Dios me dio. Ese corazón receptivo para poder discernir cuando el diablo o la carne o el mundo me están queriendo hacer tropezar o caer. Versículo 17. Entonces no soy yo el que hace lo que está mal, sino el pecado que vive en mí. Versículo 18 nos dice lo siguiente. Yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa, no existe nada bueno, ¿se da cuenta? Entonces, ¿cómo podemos decir que somos creyentes cuando no hemos nacido de nuevo? No, seguimos, ¿qué? Seguimos en nuestra vieja naturaleza. Por eso es necesario nacer de nuevo. Nuestra naturaleza pecaminosa no existe nada bueno. Quiero hacer lo que es correcto, pero no puedo. Quiero hacer lo que es bueno, pero no lo hago. No quiero hacer lo que está mal, pero igual lo hago. ¿Se ha encontrado usted en esa lucha? Porque está queriendo usted pelear una batalla espiritual cuando usted está muerto. No se puede. Hay que nacer de nuevo. Versículo 20 nos dice, ahora, si hago lo que no quiero hacer, realmente no soy yo el que hace lo que está mal, sino el pecado que vive en mí. He descubierto el siguiente principio de vida, que cuando quiero hacer lo que es correcto, no puedo evitar hacer lo que está mal. Mire qué tremendo. ¡Wow! ¿Se da cuenta de la lucha que tenemos que tener, que tenemos todos los días los creyentes, los que hemos nacido de nuevo? Versículo 22. Amo la ley de Dios con todo mi corazón, no hay duda. Amo la ley de Dios, amo su palabra con todo mi corazón. Pero hay otro poder dentro de mí que está en guerra con mi mente. Mire cuál es el campo de batalla, su mente. Lo que el hombre piensa, eso es. Deberíamos de prestar más atención a qué es lo que estamos dándole cabida en nuestra mente. Que dice, pero hay otro poder dentro de mí que está en guerra con mi mente. Ese poder me esclaviza al pecado que todavía está dentro de mí. Mira qué tremendo. Aún como creyentes, aún como una persona regenerada, ese poder que me esclaviza al pecado todavía está dentro de mí. ¡Wow! Versículos 24 y 25. Que dice Pablo, mire cómo lo dice. Soy un pobre desgraciado. Ay, hermano, no se llame así. Pablo lo está diciendo. Soy un pobre desgraciado. ¿Quién me libertará de esa vida dominada por el pecado y la muerte? Y el versículo 25 nos dice, gracias a Dios. La respuesta está en Jesucristo, nuestro Señor. ¿Dónde está la respuesta? En Jesucristo. ¿Dónde está la respuesta para el día de hoy, para el mundo, para la gente que vive en esta tierra? En Jesucristo. No está en otras cosas, no está en otro lado. Está en Dios, en su Hijo. ¿Qué dice? Así que ya ven, en mi mente, de verdad quiero obedecer la ley de Dios, pero a causa de mi naturaleza pecaminosa, soy esclavo del pecado. ¡Qué tremendo! Vea conmigo y con esto vamos a tratar de terminar esta situación. Primera de Juan, capítulo 1, versículos 8 al 10. Si afirmamos
Si afirmamos que no tenemos pecado, lo único que hacemos es engañarnos a nosotros mismos y no vivimos en la verdad. Aquel que dice, no, yo ya he sido santificado. Y es cierto, pero sigue siendo santificado a través de toda tu vida. Si afirmo que no tengo pecado, lo único que estoy haciendo es engañarme a mí mismo. Y lo que es peor, no vivo en la verdad. ¡Wow! Versículo 9. Pero si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Mire, cuando recién convertido, me enseñaron este versículo de 1 de Juan 1:9 y me lo enseñaron para discipular, para evangelizar, cuando este versículo es aplicable para nosotros como creyentes. Porque de nuevo, si el pecado todavía está en mí, la inclinación a hacer lo malo todavía está en mí, y de vez en cuando pueda que si descuido mi santificación, voy a caer en pecado. Necesito saber esto, que debo regresar al Señor y debo confesar mi pecado. Y cuando lo hago, me encuentro entonces con un Dios que es fiel y es justo. Es fiel y es justo. ¿Para qué? Para perdonar mis pecados. Es fiel y es justo porque ya no me mira Él. Entonces, ahora bajo esta regeneración, bajo esta nueva vida, ya no me mira a mí cuando yo confieso, cuando reconozco con ese corazón receptivo a Él. Reconozco entonces de que he pecado, de que lo he ofendido, pero al confesar mi pecado, ¿qué hace? Él en su fidelidad y en su justicia me mira a través de la sangre de Cristo Jesús. Y entonces puede perdonar mis pecados y puede limpiarme de toda maldad. Versículo 10 nos dice, si afirmamos que no hemos pecado, llamamos a Dios mentiroso. Mire qué tremendo. ¿Cuántos de nosotros creemos que ya no somos pecadores? ¿Sabe lo que estamos haciendo? Es llamar a Dios mentiroso. Y mis hermanos, Dios no es mentiroso. Él es verdad. ¿Escuchó lo que dije? Él no es hombre para mentir, ni mucho menos hijo de hombre para arrepentirse. Eso nos enseña la Escritura. Y demostramos, no solamente le llamamos a Dios mentiroso, sino que también demostramos que no hay lugar para su palabra en nuestro corazón. ¡Qué tremendo! Yo no sé usted, pero yo no puedo llamarle a Dios mentiroso. Y no quiero de ninguna manera demostrar que no hay lugar en mi corazón para su palabra. Debo entender que una vez escuché el mensaje de salvación, el Espíritu Santo me convictó de pecado y me dio entonces la fe para poder creer en el sacrificio de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Y activé entonces lo que Él me estaba dando. Y al confesarle mi pecado y al pedirle, rendirme a Él, pedir misericordia, Él me hizo entonces nacer de nuevo. Y al nacer de nuevo, me cambia el corazón terco, necio, de carne, y me da un nuevo corazón, el cual ahora tiene la capacidad de responder a su llamado, de responder a su aviso.
un corazón que me acerca más a Él, que está dispuesto a escuchar su palabra, a recibir su palabra, a vivir su palabra. Que Dios nos ayude en este viaje de nuestra santificación. Seguiremos hablando en las próximas semanas acerca de este viaje, pero quería dejar por sentado que es cierto que Dios nos ha santificado, pero ese es el comienzo posicional de nuestra santificación. Es cierto también que en la regeneración somos limpiados del pecado. Por lo tanto, mi vida ya no tiene que caracterizarse por seguir viviendo en pecado. Porque en esta regeneración he sido purificado y liberado del dominio del pecado. Ahora esto quiere decirnos que no luchamos más con el pecado. No, seguimos luchando y seguiremos luchando por vencer el pecado en nuestras vidas, para poder vivir una vida de santidad delante del Padre, que nos llama a vivirlo y nos da lo necesario para poder vivir esa vida de santidad. Que Dios te bendiga y te abra, te ilumine el entendimiento y aceptes el llamado de Dios en tu vida a arrepentirte, a rendirte a Él y permitirle que te haga nacer de nuevo. Dios te bendiga. Nos vemos el próximo domingo.